El día de hoy hablaremos de disección aórtica. ¿Qué es la disección aórtica? Es la creación de una falsa luz por desgarro de la capa íntima de la aorta con el paso de la sangre hacia la capa media. Como resultado, se da la separación de sus capas. Afecta de 2.6 a 3.5 por 100.000 habitantes al año. Es más frecuente en el sexo masculino y el pico máximo de incidencia es en la edad de 50 a 70 años. El área de la aorta más afectada es la aorta ascendente en el 65% de los casos. Esta afección es la que con mayor frecuencia se presenta en la aorta torácica. Es una entidad clasificada dentro de los síndromes aórticos agudos, en donde la aorta sufre debilidad de la capa media de la pared que conlleva a un riesgo de ruptura. De no tratarse correctamente, tiene una mortalidad de hasta el 90% a los 3 meses. ¿Por qué ocurre esto? Esto es causado principalmente por degeneración de la pared aórtica, por el deterioro de las fibras de colágeno y elastina, dando lugar a necrosis quística de la capa media. Esto puede ser condicionado por factores personales como son enfermedades del tejido conectivo como la enfermedad de Marfan, pacientes con antecedentes heredofamiliares de aneurisma de aorta torácica o disección aórtica, enfermedad valvular aórtica, aorta bicúspide y cortación de la aorta, manipulación quirúrgica de la aorta torácica, aneurisma de aorta ya conocido, vejez, hipertensión arterial descontrolada y dislipidemia. ¿Cómo se clasifica? Vamos a ver que existen dos formas principales para poder clasificarla. Existe la clasificación de Stanford, que la divide en la tipo A, que únicamente afecta a aorta ascendente, y tipo B, que no afecta a la aorta ascendente. Y la de Bacchi, que nos divide en 3 tipos. Tipo 1 afecta toda la aorta, tipo 2 solo afecta a aorta ascendente y tipo 3 que solamente afecta a la aorta descendente. También tenemos una clasificación en base al tiempo de evolución. Lo divide en aguda, menos de 2 semanas, y crónica, más de 2 semanas. En cuanto a la clínica, es importante tener una alta sospecha. Para esto es necesario conocer muy bien las características del dolor torácico causados por esta entidad. Este dolor el enfermo lo describe como un desgarramiento interno penetrante que se presenta de manera súbita y se localiza en la zona preesternal, con prolongación al cuello cuando se inicia en la región proximal de la arteria y en la zona interescapular con desplazamiento gradual hacia áreas más bajas cuando se inicia en la aorta descendente. Algunos datos que podemos encontrar en la exploración física de los pacientes son pulsos disminuidos o ausentes, presión sistólica con diferencia de 20 milímetros de mercurio o mayor entre ambas extremidades superiores, déficit neurológico focal, presión arterial elevada. El diagnóstico clínico de disección aórtica debe ser seguido de estudios de laboratorio y gabinete. Un aspecto importante a tomar en cuenta en el diagnóstico de la disección aórtica es la diferenciación entre esta y el infarto agudo al miocardio, ya que con frecuencia estas dos entidades son confundidas, por lo cual es necesario evaluar las enzimas cardíacas, así como el electrocardiograma, para determinar si existen datos sugestivos de infarto agudo al miocardio. Deberá tomarse imágenes de la aorta para identificar disección de esta antes de la administración de antiagregantes y antitrombóticos, ya que esto puede alterar el desarrollo de la enfermedad. La radiografía de tórax arroja datos anormales en el 60 al 90% de los casos, como un ensanchamiento de la aorta, del mediastino y a menudo derrame pleural izquierdo. En la ecografía, su principio se basa en la detección del flap íntimo medial, que divide la aorta en 2 luces, la verdadera y la falsa. La tomografía computada es el estudio más utilizado en los pacientes con sospecha de disección aórtica. Tiene una sensibilidad mayor del 90% y especificidad mayor del 85%. La resonancia magnética tiene el más alto índice de exactitud y sensibilidad diagnóstica, cercana al 100%. Tanto la tomografía como la resonancia permiten establecer la extensión y localización de las ramas arteriales involucradas. En la actualidad no existe una prueba de elección en la evaluación de la disección aórtica, por lo cual es necesario un alto índice de sospecha por parte del médico para establecer un diagnóstico rápido y exacto. En cuanto al tratamiento, el manejo médico se inicia en todos los pacientes sin importar la localización anatómica de la disección. El objetivo de esta es reducir la fuerza de tensión que ejerce la presión sanguínea en la pared aórtica. Para esto se debe de controlar la fuerza de contracción ventricular, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Suele utilizarse manejo del dolor con analgésicos opioides. El más recomendado y utilizado es la morfina, la cual disminuye la estimulación simpática actuando como un efecto hipotensor.
La contracción ventricular, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se estabilizan mediante beta bloqueadores intravenosos como propanolol, metoprolol. Esto para conseguir metas de frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto y presión sistólica entre 100 y 120 milímetros de mercurio. En la disección aórtica tipo A debe indicarse el tratamiento quirúrgico urgente, el cual implica el reemplazo de las porciones afectadas de la aorta con injertos sintéticos del tamaño y diámetro adecuado. Mientras que el tipo B, no complicada, el manejo es mediante el control de la presión arterial y los factores de riesgo cardiovasculares. En cuanto al pronóstico, este depende del diagnóstico y tratamiento oportuno, ya que la mortalidad se eleva a más del 50% en los pacientes no tratados en la primera semana, y los pacientes que reciben tratamiento dentro de las primeras 24 horas, este se reduce al 20%.